que a través de la presencia de estos carteles internacionales se han acentuado durante mucho tiempo en provincias tan importantes del país, generando desde el punto de vista de la ilegalidad lo que se conoce como el tráfico de sustancias estupefacientes, pero también generando uno de los mayores males que vive la economía ecuatoriana, que es el lavado de activos. Esta lucha cruenta, liderada por el presidente Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de la mano de dos valiosos ministros, del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del ministro del Interior, el licenciado Reinberg, nos demuestran que sí es posible mediante la organización, el estudio y las alianzas estratégicas vencer a uno de los mayores males que afecta a la sociedad ecuatoriana, como es el crimen organizado nacional y transnacional. Consecuentemente, la marcha es una expresión que va ligada a este momento histórico que vive el Ecuador. Por eso, hombres, mujeres, trabajadores, personas de la tercera edad, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, el día de ayer se juntaron para decir que estamos todos unidos en la búsqueda a favor de la paz en el Ecuador. Creo que este sería la impronta de la marcha del día de ayer. No hay que verla como una rebelión de un presidente que lidera ahora el Ecuador y que está, como dicen algunas personas, en contra de instituciones del Estado. Todo lo contrario. Él, al ser el presidente del Ecuador, tiene que ser el líder de este momento que vive el país. La presencia nuestra como Ministerio del Trabajo en esta importante provincia es, en primer término, para suscribir los convenios denominados Ruta de Empleabilidad, que consisten en convenios que se suscriben con empresas, con empleadores a fin de que generen mayores fuentes de empleo a los habitantes de esta importante provincia. Esta campaña de Ruta de Empleabilidad nació en junio del año 2024 como parte de la política laboral del presidente Daniel Noboa Sin. Consiste en conversar con los empresarios, en darles a conocer los beneficios que se tienen cuando se contratan a jóvenes, que son los incentivos tributarios, y de igual manera ponerles en conocimiento que la ley de economía violeta, cuando contratan a mujeres, también generan a su favor, es decir, del sector privado, incentivos tributarios. Desde junio del año pasado a la fecha, hemos suscrito en el Ecuador, con resultados ya evidentes, 44 convenios de empleabilidad con 44 empresas en 9 provincias del país. Eso nos ha arrojado a la presente fecha contrataciones directas registradas en la página del Ministerio del Trabajo en 17.092 contratos. 17.092 personas, nuestros jóvenes, se beneficiaron de la ruta de la empleabilidad. Nosotros vemos los balances de estos convenios suscritos siempre en los primeros 90 días y así les vamos dando seguimiento. Por tanto, esta importante provincia requería también esta visita de ruta de la empleabilidad, porque aquí hay particularidades, como es la aplicación de la ley de régimen especial para la provincia de Galápagos. Y en ese sentido nosotros siempre estamos prestos a escucharlos a todos, al sector empleador y al sector de los trabajadores. Esa es una de las principales razones de nuestra presencia aquí. Y la segunda razón es por lo siguiente. Ustedes tienen el corazón de las Islas Encantadas. Ese corazón de las Islas Encantadas tiene una importante institución que desarrolla sus funciones en Santa Cruz. Me refiero al Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos siempre ha estado suscrito al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué sucede ahora que el Ministerio de Medio Ambiente es fusionado al Ministerio de Energías y Minas? Hemos venido a conversar con los funcionarios para saber cuáles son sus necesidades, para saber cuáles son sus requerimientos, y en la elaboración del estatuto que le corresponde al Ministerio del Trabajo, precautelar
precautelar sus derechos, su funcionamiento y sus objetivos, porque vuelvo a señalar, este es el corazón de estas Islas Encantadas. Entonces, para nosotros es importante escuchar a los trabajadores, es importante escuchar a los técnicos, a los directores, porque la mayoría de ellos son personas especializadas en sus diferentes áreas en las que desenvuelven sus relaciones laborales. Esta ha sido la segunda razón por la cual estamos presentes aquí. Ya. Uno de los temas, usted acaba de hablar de los convenios que han firmado para generar empleo a los emprendedores. La mayor cantidad de trabajo aquí en Galápagos se da en la área turística, sobre todo en el turismo navegable, en las empresas que no tributan necesariamente en la provincia. ¿Se podrá en algún momento lograr una mesa de diálogo donde se incluya a todos los sectores productivos de Galápagos? Algo que nunca se ha hecho. Cuando quizás el 70% de lo que se produce se da en la Reserva Marina de Galápagos por estas empresas. Entonces, si usted viene a visitarnos acá con una muy buena intención, con los pequeños negocios que hay en los sitios poblados, y hay esa apertura, pero no es lo fuerte en la parte empleadora. Tanto así que conversábamos antes de empezar la entrevista, que hay más de 1000 residencias temporales de personas que vienen a trabajar en Galápagos y que ya están más de 5 años y que un gran porcentaje de esa gente precisamente trabaja en las embarcaciones de turismo. Eso por un lado. Por otro lado, el Parque Nacional ha tenido regresión en su actividad. El año pasado ni siquiera tenían combustible para movilizar las lanchas que hacen el patrullaje, porque no tenían recursos, no tenían la liquidez para hacer eso. Y el parque ha tenido una inestabilidad terrible en los directores. Yo le comentaba antes de empezar la entrevista que tuvimos un director, creo que fue hace 3 meses, que no duró ni un mes en el cargo, que yo lo entrevisté un día y al otro día ya estaba otro director. Y lo mismo pasa en el Consejo de Gobierno. Ya son varios años que no tenemos un ministro del Consejo de Gobierno que al menos dure un año en sus funciones. Entonces, esa inestabilidad, esa politización de estas instituciones, la una, el parque, que debería ser manejada con criterio eminentemente técnico, garantizando la estabilidad de los trabajadores. Lo que usted dijo es correcto. Ahí se necesita una decisión técnica más que política. Y en el caso del Consejo de Gobierno, darle al menos la estabilidad para que pueda ejecutar el presupuesto. Hemos tenido que llega a diciembre y devuelven recursos precisamente porque en esta discontinuidad no tienen la posibilidad de hacer todo lo que planifican. O vemos en diciembre que como Papá Noel están repartiendo, haciendo convenios de última hora con los municipios, con los GAT, y no necesariamente eso obedece a una prioridad de necesidades. Entonces, eso necesitamos, que desde el gobierno hayan directrices claras para empezar a corregir este modelo de desarrollo sustentable en Galápagos. Mire, lo que usted dice me lleva a mí a una reflexión. ¿Para qué entonces se constituyó, se creó el Ministerio del Ambiente? Yo creo que cuando no hay objetivos claros, no hay visiones claras y no se asume con responsabilidad decisiones que son tomadas en un momento político por quien dirige el país, tenemos los resultados que usted acaba de decir. Porque una de las funciones de un ministerio tan importante como el Ministerio de Medio Ambiente es tener no una visión aislada para una o dos provincias de las regiones que integran el Ecuador, sino también ver las prioridades de las regiones. E indudablemente, el que no conozca qué significa que las Islas Galápagos sea patrimonio de la humanidad, así como existen ciudades en el continente, como se dice aquí, al territorio ecuatoriano, que han sido declarados patrimonio de la humanidad, definitivamente no conoce la historia del Ecuador. Entonces, pienso que las irresponsabilidades de quienes han administrado tiempo atrás han dado paso a este tipo de fraccionamientos en administraciones y en instituciones tan claves, y yo le diría fundamental, como el Parque Nacional Galápagos, para que lleguen a situaciones como la que usted ha narrado. Alguna vez, yo me acuerdo en la provincia de Manabí, que se designó a un gobernador. Este gobernador duró menos que las 8 horas que se elaboran diariamente. Terrible. Al siguiente día, se lo anunció hoy día a este señor de apellido Muñoz, que iba a ser gobernador de Manabí. Al otro día, antes de que entre a la gobernación a las 8 de la mañana,
estaban quemando llantas. Decidió nomás que no podía ingresar. Es decir, a él ni siquiera lo dejaron ingresar a sentarse y a conocer el despacho como gobernador de la provincia de Manabí. Y le estoy hablando que esto fue hace aproximadamente 15 o 18 años. Entonces, cuando hay este tipo de conductas administrativas por parte de quienes dirigen, nos vamos a encontrar con fraccionamientos. Pero a mí lo que más me preocupa, porque yo sí valoro que en la construcción de buenas administraciones, que en la construcción de las decisiones que se toman, no se puede perder tiempo. Así Entonces, es. hay que valorar el tiempo, porque el tiempo es el que nos permite poder construir lo mejor de lo mejor siempre en unas administraciones, sean públicas y también privadas. Yo creo que a veces hay que aprender de los otros sectores, de cómo han ido creciendo y también la forma en la que se han estado organizando. Y aquí yo voy a dar un ejemplo importante y no lo voy a decir desde el punto de vista de género o de la presencia de la mujer, pero la historia está allí. Las diferentes cámaras que integran el sector privado del Ecuador tienen organizaciones que son organizaciones duras, es decir, sus administraciones son duras y tienen incluso alternabilidad o alternancia en la conducción de las mismas. Mujeres que hoy presiden las cámaras de comercio, mujeres que han llegado a presidir las cámaras de industria o de industriales del Ecuador con buenas decisiones, pero que han logrado tener beneficios siempre económicos. ¿Qué sucede con las organizaciones que desde el punto de vista del Estado deberían ser organizaciones e instituciones que sean sólidas, que permitan tener a los mejores funcionarios? ¿Por qué hemos fallado? Miren lo que usted me dice y me pregunta, ¿es posible tener una reunión aquí entre todos los sectores que integran la economía de las Islas Encantadas? Por supuesto que la respuesta va a ser que sí, pero a nadie le gusta que el otro sea el líder de la reunión, porque yo quiero ser el líder de la reunión y salir en la foto. Entonces, cuando no hay estos desprendimientos y los objetivos no son claros, se pierde el valor más importante de una construcción. Y peor, que es el tiempo. ahora que todo es TikTok, tenemos muchos representantes nuestros que solo lo vemos en TikTok y nunca lo vemos solucionando problemas. Sí, eso es un tema de egos absurdo, por no decirle otra denominación a los egos. Pero cuando hay liderazgos fuertes y la conducción es consolidada, porque se articula una conducción, se articula a través de las decisiones y de quienes deben ejecutar las decisiones, vamos a encontrar rumbos diferentes. Yo aspiro que las Islas Encantadas encuentre siempre los rumbos que le corresponden, no solo por la declaratoria de ser patrimonio de la humanidad, sino porque dentro de las islas tenemos a personas y las personas necesitan desarrollarse. Los niños necesitan tener una educación de calidad y que vaya acorde al lugar donde ellos habitan y se desarrollan. Los niños aquí deberían tener una educación bilingüe constante y, de ser posible, una educación trilingüe. Aquí en Galápagos, las personas cuando ya tienen la edad para trabajar deben tener garantizado su fuente de trabajo. Esto debe ser una política pública. Si se ha perdido el tiempo, si no se ha tomado la decisión, es necesario que se tome el tiempo y que además se tomen las decisiones correctas. Y allí no solo es un tema que le corresponde al Ministerio del Trabajo, le corresponde al Ministerio de Educación, pero quienes deben ejecutar todo este tipo de decisiones que van a conllevar a un mejor entendimiento de lo que significa la política pública para las Islas Encantadas. Siempre será de las principales autoridades y de los líderes, porque Galápagos sí ha tenido líderes políticos. Usted fue un gran líder. Usted construyó una de las mejores constituciones del Ecuador, que hoy todo el mundo dice que regresemos a esa constitución que fue derogada en el año 2008. Me refiero a la Constitución de 1998, que tiene un capítulo muy importante acerca de los derechos a favor de las mujeres. Para mí es una constitución que reconoce el derecho de la mujer en varias esferas, que reconoce el derecho de la organización sindical
y que reconoce incluso lo que ahora se denomina garantías jurisdiccionales. Me refiero al caso del habeas corpus, que se encuentra muy bien desarrollado. En definitiva, fue una constitución, creo, que después de la constitución que se elaboró en 1944, es la segunda mejor constitución que ha tenido el Ecuador. Sí, como le decía, lamentablemente la del 2008 para Galápagos fue regresión de derechos, fue un retroceso en todo lo que habíamos conseguido anteriormente. Ministra, ¿cómo lograr, y perdone que le insista, cómo lograr armar una hoja de ruta? Yo veo que usted tiene bien claro el panorama de Galápagos. ¿Cómo armar una hoja de ruta que nos lleve a ese objetivo de que Galápagos realmente crezca en base a una planificación, en base a una priorización de recursos donde nadie se sienta excluido? Yo le decía que aquí hay pobreza, aquí hay gente, hay bastantes chicos con problemas de drogadicción. Yo estoy sorprendida de eso. Aquí no debería haber ese tipo de problemas. Aquí existe. No hay oportunidad para los chicos, para los jóvenes. Entonces, aparte de ese membrete de patrimonio de la humanidad, que es bonito, los animalitos, y está bien eso, pero hay un drama humano que no siempre sale en las publicaciones, ni son parte de los gobiernos, pero que alguien debería tomarlos en cuenta. Y que lamentablemente nuestros representantes se han quedado de año en eso. Pero es necesario armar una hoja de ruta. Mire, ¿Cómo empezar eso? yo creo que tomando la iniciativa, si el Ministerio del Trabajo les puede permitir llegar a esta iniciativa importante, cuenten conmigo como ministra del Trabajo. Lo importante es que quienes somos autoridades seamos los canales y las vías necesarias para poder consolidar hechos importantes. Yo estoy sorprendida con lo que he visto en Galápagos. Galápagos no debería tener estos males que usted acaba de expresar, pero le quiero comentar, no solo que Galápagos no los debería tener, y los tiene. Hay provincias importantes en el Ecuador que son muy ricas, y me voy a referir a las provincias del Oriente, una más rica que otra. Y también encontramos problemas de orden social muy complicados, muy complicados. Allí varios asambleístas, por las organizaciones políticas que les han permitido llegar a ser asambleístas, han logrado avances en las normas, en la construcción de lo que usted acaba de decir hace un rato, los derechos. Lograron la ley amazónica para las cuotas laborales, aumentándolas ahora al 80%. Pero la pregunta es, ¿sirvió la norma para la construcción de las relaciones laborales para las personas que viven en esas provincias en un 80%? Es decir, que una empresa que opere o que trabaje en la Amazonía deba contratar al 80% de su personal con personas de esas provincias o de esas localidades. La respuesta es que no. Mire usted, aunque tienen la ley, no lo han podido hacer efectivo, porque la ley, aunque esté escrita y tenga los mejores beneficios desde el punto de vista de la consecución de derechos, no es una disposición que va a regular necesaria y obligatoriamente las circunstancias. Es decir, la escritura de la norma no me regula las circunstancias de un hecho, todo lo contrario. Son los hechos los que me llevan a mí a la ejecución en algunas de las situaciones a las normas. ¿Por qué le digo esto? Los constructores que elaboran, las empresas que elaboran en la Amazonía, no cumplen con el famoso 80%. Y a mí como Ministerio del Trabajo me toca efectuar el cumplimiento de la norma. ¿Y qué es lo que el Ministerio hace cuando va a ver el cumplimiento de la norma? Si el 80% de las personas que han sido contratadas no son oriundas de la Amazonía, dice la ley que yo como Ministerio de Trabajo le debo imponer una multa, que no es una multa cualquiera, es una multa muy grande. ¿Me pagan la multa? ¿Qué le parece? ¿Me pagan la multa? Me pagan la multa porque ¿cuál es el argumento cuando uno les pregunta por qué ustedes no? Porque no tengo técnicos. Entonces, y todos además quieren ir a trabajar a las petroleras. ¿Por qué quieren ir a trabajar a las petroleras? Quieren ir a trabajar a las petroleras porque las petroleras internacionales
declaran utilidades. Claro. Entonces, todos quieren ir a trabajar a este sector donde, como dice la canción, ya no hay cama para tanta gente y yo tengo que ir a imponer la multa y me la pagan porque tienen dinero para Claro, pagarme claro. la multa. Pero ellos me dicen un argumento que es válido. ¿Cuál es el argumento? No tengo técnicos. ¿Cómo yo voy a contratar a un joven de 22 o 23 años, aunque viva en el TENA, si no tiene la capacidad profesional desarrollada como técnico para que labore? Y aquí también se da ese Ya, caso mire en usted, en mire ciertos usted. sectores. Entonces, yo les he dicho Ujú. a los asambleístas, yo como ministra de Trabajo se los he dicho, y no una vez, se los he dicho en varias oportunidades. Ustedes tienen que articular y ser los principales veedores en las contrataciones públicas que realizan todos los GAT municipales de la región amazónica, todos los consejos provinciales de la región amazónica. La región amazónica del Oriente pasó de 4 provincias a tener ahora 6 provincias. Entonces, todos estos contratos del sector público, contratos de vialidad, etcétera, deben ellos contratar al 80% de las personas que viven en el Oriente. Hagan ese trabajo. Yo le he dicho a los asambleístas del Oriente, y no solo me he quedado con eso, les he dicho lo siguiente. Y mire, esta semana una de las principales reclamaciones que se dieron de las personas que trabajan en el sector de la limpieza, en el área de la salud, reclaman que no les pagan los sueldos y que los sueldos están atrasados desde hace 4 y 5 meses. Yo lo he dicho en la asamblea. Señores, deroguen la tercerización, porque uno de los mayores problemas de las empresas que son tercerizadoras es en el área de la salud y en el área de la limpieza, Seguridad de la también aquí en mensajería Galápagos. y seguridad. Sí. Pero yo les he dicho, solo quedémonos con la primera, quedémonos con el sector de la limpieza. Deroguen esa disposición, porque en vez de que se lleven este factor llamado utilidad, estas empresas tercerizadoras, es mejor que la empresa del Estado o la institución del Estado las asuma de manera directa. Y voy a tener Claro, no solo un claro. ahorro económico, sino que voy a cumplir con una disposición de la Constitución, que me dice que el trabajo tiene que ser directo y bilateral. La misma Constitución está rechazando la tercerización, sin embargo fue un mandato constituyente, perdón, el que permite esta vía. Sí, y eso hace que inclusive ya les pagan a las empresas, pero a los trabajadores de acá les deben 6 meses, 8 meses, y tienen que votarse porque no pueden sobrevivir así. Este es un mal que tiene un espiral constante desde el año 2008. Y cuando yo he ido a la asamblea les he dicho, empecemos eliminando la tercerización en el área de la limpieza. El Ministerio de Trabajo también tiene una tercerizadora en el área de la limpieza. Y cuando yo les pregunto, ¿les han pagado? No, señorita, porque son muy cariñosas. No, señorita, me dicen. No nos han pagado. ¿Cuántos meses les debe? 3 meses. Entonces, a ver, veamos esta empresa. Yo los llamo. No es que no nos paga el Ministerio de Finanzas. Entonces, es todo un espiral. ¿Qué tal si yo las tengo contratadas de manera directa y esa ganancia que se lleva se queda en el Estado? Claro, claro. Si es un tema solo de saber aplicar las normas de manera adecuada. Por eso yo le decía, aunque a veces la norma está escrita, no se la aplica. Y cuando encontramos como esto, no modificamos la norma. Entonces, Lamentablemente a veces prevalecen otros intereses y no el bienestar común o una fluidez en las cosas. Ministra, una pregunta. El presidente también en la convocatoria está la posibilidad del contrato horas por horas para el sector turístico. ¿Cómo ve esa aplicación aquí en Galápagos? yo la veo posible. ¿Por qué? Porque el trabajo por horas no es ilegal. Ilegal trabajar es los que trabajan con el crimen organizado, los que trabajan con la delincuencia organizada. Ese trabajo es ilegal, por eso es que van a la cárcel. Trabajo ilegal, los que trabajan con la minería ilegal. Ese es un trabajo ilegal. Pero trabajar por horas no está concebido como una infracción normativa en contra del Código Penal. Trabajar por horas en el Ecuador existe
está estipulado en el artículo 82, pero como contrato parcial, Sí. que usted puede trabajar hasta 4 horas diarias. El presidente ahora está consultando una vez más tener el trabajo por hora en el área del turismo, porque el concepto es un concepto errado, el que existe en la Constitución, que señala que el trabajo por hora es precariedad laboral. La precariedad laboral es cuando usted no goza de los beneficios legales. El presidente Daniel Noboa Sim vuelve a preguntar, ¿están de acuerdo ustedes en el contrato por hora en el sector del turismo cumpliendo con todas las obligaciones legales? Esto es, tener afiliación al Seguro Social, gozar del pago del 13º y 14º, que el Ecuador es el único país del mundo que paga el 13º y 14º. En ningún país del mundo se paga el 13º y 14º. Estas dos creaciones de estos 2 décimos se las debemos al expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Y gozar, evidentemente, de uno de los derechos que se goza en todas partes, cuando se tiene una contratación laboral, que es el derecho a gozar de las vacaciones. Si la consulta tiene una respuesta favorable al contrato por hora, la dinámica en el mundo del turismo o en el sector del turismo aproximadamente es contratar a 30.000 personas, porque el sector turismo también tiene una diversidad de áreas. Tenemos en el sector turismo, pues tenemos incluida ahora la gastronomía, porque la gastronomía también forma parte de los recorridos. De la cadena. La palabra que usted acaba de señalar es la palabra exacta. El turismo tiene una cadena de diversidad. De servicios, de diversidad. ¿Verdad? Entonces, aquí se lo ve, aquí en Galápagos yo creo que deberíamos ganar. Hay que hacer la campaña en Galápagos de manera muy sincera, para que todos sepamos cómo va a ser la contratación del trabajo por hora y poder potencializar. Y creo que sería válida la propuesta inicial que usted ha planteado, tener una reunión entre todos, para todos tener un compromiso a fin de que el derecho al trabajo… Que nadie se sienta perjudicado. Claro, nadie, que el derecho al trabajo sea el derecho de todos. Y yo sí quisiera aquí ver a los jóvenes que estudien y también tengan la oportunidad de trabajar cuando tengan horas libres. Y aquí en el mercado, en la oferta local, se ve, o sea, de pronto, inclusive esto va a permitir normalizar, dejar la precariedad laboral y más bien, de alguna manera, algo que ya se viene haciendo, porque el turismo depende de temporadas. Por ejemplo, ahorita, septiembre y octubre es temporada baja, totalmente baja en el turismo aquí en Galápagos. Pero temporada alta es enero, febrero, marzo hasta junio. Junio y julio son turismo extranjero. Y se requiere más mano de obra. Y se requiere más mano de obra. Y normalmente se los contrata, pero en la informalidad. Hoy lo que se puede con esto, más bien darles esa facilidad, esa estabilidad de que gocen con esos beneficios, que actualmente no se puede. Lo que usted dice es correcto, solo se puede a medio tiempo, pero yo no puedo contratar a medio tiempo a alguien si solo voy a tener por un… Usted acaba de decir algo importantísimo. Trabajan en la informalidad. Y la única forma de combatir la informalidad es formalizándola. Nosotros en el continente decimos allá en Guayaquil… El continente ya tiene el léxico galapagueño. Sí, en el continente decimos vamos a cachuelear, vamos a hacer un billetito en unas 2, 3 horas, déjame ir a cachuelear. Entonces es mejor formalizar para que también consten en un registro. Exacto, hay indicadores. Hay un indicador, porque el indicador dice del INEC que en el Ecuador hay 1.700.000 personas en la informalidad. Y yo voy a hacerle aquí, mire, un ejemplo, un esbozo de un ejemplo muy típico. Usted va a la bahía de Guayaquil, va al continente, va a la bahía de Guayaquil. La mayoría, yo le diría el 90% que está allí, está en la informalidad, incluidos los dueños de los kioscos. Así Ninguno de los dueños de los kioscos está afiliado al Seguro Social. Y a los que tienen ahí como jalador, que venga, que mire, que compre aquí, ninguno está afiliado al Seguro Social. Y a veces van a trabajar no 8 horas, trabajan más horas. Y lo único que hacen es pagarles a lo mejor un diario de $10, un diario de 15 horas. Entonces, vamos a formalizar, porque es mejor que las personas tengan una afiliación al Seguro Social, puedan contar con un seguro, puedan tener asistencia médica garantizada, van haciendo su caja de ahorro que les permite hacer su préstamo quirografario, probablemente con el tiempo. Son varios beneficios. Son muchos beneficios, además van haciendo su caja de ahorro para la jubilación. Creo que a todos nos gustaría, cuando ya lleguemos a la edad,
para jubilarnos, tener una garantía de una jubilación que nos permita vivir el resto de la vida con dignidad. Y este es un derecho de mucha relevancia dentro del conjunto de los derechos humanos, el tener derecho a gozar de una jubilación con dignidad. Entonces, a las personas hay que enseñarles, hay que educarlos. Y mire que le he dado solo el ejemplo de la Bahía. Sí. ¿Cuántos ejemplos más Van no a hay en el salir, Ecuador? claro, Por claro, supuesto. o sea, es un dato que no está, que no es visible, pero que con esta pregunta va a salir visible. Vamos a tener indicadores y cuánta gente se va a Sí, beneficiar de nosotros aquello. nos hemos preocupado mucho desde que asumimos la conducción del Ministerio del Trabajo que hablar del derecho laboral sea siempre una constante para que el Ecuador comience a conocer lo que es la política pública de empleabilidad. En Ecuador no había una política pública de empleabilidad para los jóvenes. Con la ley de empleabilidad de jóvenes que nació en diciembre del 2023, tenemos una ley de empleo para jóvenes. No había una política de empleabilidad específica para las mujeres. Nació la ley de economía violeta y tenemos empleabilidad para las mujeres sin edades, es decir, entran a partir de los 18, evidentemente, pero no tenemos que porque sean solo empleabilidad para mujeres jóvenes, no, es empleabilidad para mujeres. Entonces, ¿qué visibilizamos con el presidente Daniel Noboa? Empleabilidad para sectores que antes no tenían una oportunidad, sobre todo para los jóvenes que no tenían la oportunidad laboral. Iban a trabajar ya de manera formal las 8 horas diarias. Y le decía, no tiene experiencia, fuera. El que viene, no tiene experiencia, fuera. Y cuando ya uno iba con experiencia, no, ya está viejo. Entonces, en esa disyuntiva, no tenía experiencia y ahora está viejo. Los dos no podríamos ir porque los dos somos viejos. Y acá los jóvenes no podrían porque no tienen experiencia. Entonces, ni lo uno ni lo otro, porque en el Ecuador somos así, somos de extremo, ni lo uno ni lo otro. Y dijimos con él, no, démosle oportunidad, pero las empresas tienen que también tener una oportunidad. Y él les creó allí los incentivos tributarios. Por esto lo que yo le hablaba al inicio de esta importante entrevista, la dinámica de saber escribir una norma, la dinámica de saber escribir la ley. Creo que haber construido la ley de empleabilidad ha permitido que el Ecuador entienda que sí es posible tener organizadamente una política laboral que sea justa, que cumpla con las disposiciones legales y que se reconozca el derecho al trabajo como un derecho posible. Hoy nosotros tenemos en el Ministerio del Trabajo registrado más de 200.000 contratos de trabajo para jóvenes en el Ecuador. Y esto es un gran logro del presidente Daniel Noboa Sin, quien pudo entender e interpretar y también decirnos de qué manera lo podíamos hacer. Sí, porque en anteriores gobiernos todo ha sido buenas intenciones, pero no se ha visto aterrizar realmente una idea. Ministra, un tema medular aquí, antes que se nos termine el tiempo, y agradeciéndole por estos minutos tan importantes de compartir esto con nuestra comunidad. Tema salud, con los médicos, lo que conversábamos antes de empezar la entrevista. ¿Cómo lograr? Actualmente tenemos un conflicto entre la ley especial de Galápagos, tema de residencia temporal y permanente, con la ley humanitaria que les da estabilidad a quienes estuvieron en primera línea en la época del COVID, pero que a la vez le ha generado un conflicto, una inseguridad jurídica, sobre todo al hospital, porque muchas partidas han perdido por acción de las acciones de protección, cabe la redundancia, de los médicos que en su momento perdieron ya su tiempo de residencia en Galápagos, se fueron a la parte continental y ya no pudieron regresar. Y el hospital perdió esa partida porque ellos hicieron una acción de protección y obligatoriamente tuvieron que reubicarles con esa partida en el Ecuador continental. Eso por un lado ha pasado. Por otro lado, hay varios médicos que ya han cumplido los 5 años y están en estado irregular. Mire, ¿Qué hacemos en ese yo le caso? diría que allí es una política administrativa de decisión que debe tener el ministro de Salud. Si perdió una partida por una disposición que se emitió a través de una sentencia de las conocidas garantías jurisdiccionales, lo que debe es volver a tener una partida para el caso de Galápagos. A mí no me va a venir a cambiar la vida en el Ministerio del Trabajo porque me diga una sentencia que la inspectora de San Cristóbal
inspectora de trabajo, se vaya al continente en razón de que su niño nació en el continente y mediante la acción de protección el niño tenga que ser asistido en el continente y que la partida se vaya al continente por prioridad. Ya, ok, yo se la doy. Se va a trabajar a Guayaquil. Sí, pero yo como ministra tengo que ver la funcionabilidad del Ministerio de Trabajo en esta importante provincia. Entonces soy yo la que tengo que crear la partida y pedírsela al Ministerio de Economía y Finanzas para que mediante un dictamen me asigne el presupuesto. Entonces, ¿de quién depende? Depende de las autoridades. Las autoridades no se pueden cruzar de brazo y no hacer nada. El tema de la salud es uno de los temas más básicos de una sociedad. Yo no requiero una sociedad que no atienda a las personas en el área de la salud. Yo tengo que construir una sociedad, un país que tenga garantizado, primero, el acceso a la salud pública, ¿no es verdad? Pero segundo, la atención, porque a mí yo tengo que darle una solución a las personas que llegan al hospital. A mí no me interesa que el hospital esté lleno de la puerta hacia afuera, sino que dentro del hospital todos tengan atención y tengan atención prioritaria. No pueden haber exclusividades. No puede haber el que se salta la fila porque venga con el padrino y para él sí hay atención. Todos deben tener atención. Y yo le diría, todos debemos tener atención. Le voy a contar una anécdota que a mí me pasó como ministra del Trabajo. Una mañana yo terminaba una entrevista y la entrevista se daba a las 6:30 de la mañana porque así son los medios. Ustedes son muy exigentes con quienes nos entrevistan. Entonces, para estar a las 6:30, yo tenía que salir de la casa a las 6 de la mañana, lo cual implicaba que tenía que estar muy temprano despierta. Pero eso a mí no me preocupa, yo me despierto temprano. Cuando terminé la entrevista y bajaba el ascensor, este ascensor tan bonito con espejos, yo me miré el rostro y yo dije, yo no me he maquillado, ¿por qué estoy tan roja? Cargaba un reloj y me pude ver la frecuencia cardíaca, y yo tenía casi 130. Y yo dije, pero si no he corrido, no he subido montaña, ¿qué me pasa? Y llamé a un médico. Entonces le digo al doctor Roberto Gilbert, me está pasando esto, ¿qué hago? Me dice, por favor, ándate a un hospital en este momento, inmediatamente para que te chequee. Yo digo, pero es que tengo 2 entrevistas más. No puedes ir a esas 2 entrevistas. Tienes que irte a un hospital. Me fui al hospital. No, entonces, número de cédula. No la podemos atender. Discúlpeme, ¿y por qué? Está impaga con el Seguro Social. Y era ministra de Trabajo. Ya le digo, pero no diga que he venido, me voy, gracias. Me fui. Me fui a sentar a una panadería. Oye, eso sí que es una anécdota. Claro, me fui a sentar a una panadería. Como era época de diciembre, y pedí un pancito de esos de los... ¿Dietéticos? No, lo contrario, a mí me gusta ese pan, yo no tengo problemas de diabético. Los panes que uno come para Navidad, los panes de Pascua. Pero pedí un pan pequeño y un poquito de chocolate. Y así me muero con mi pan de Pascua. Entonces comencé con el reloj. Mi mayor amigo era el reloj y mi mayor enemigo era el tiempo porque tenía que ir a 2 entrevistas más. Entonces estaba con el reloj. Ya comenzó a bajar, ya estamos con 120, voy bien. Préstame otro poquito más de pan de Pascua. Tengo que ser feliz, alegre, saber que no se me va a morir ahorita. Pero que ese hospital no me pudieron atender porque no me han pagado el Seguro Social. Entonces ya cuando ya vi que estaba en 100, dile, ¿cuánto tiempo falta para la siguiente entrega? No, dice, estamos a 5 minutos, estamos cerca, sí es a la vuelta. Nos fuimos sin querer a parar a una panadería que estaba cerca de la siguiente entrevista. Fui a la siguiente entrevista y cumplí con las 2 entrevistas. Esto me pasó a mí. Después descubrí por qué me había pasado. Porque con tanto trabajo a veces me olvido que hay que tomar agua. Entonces tenía un problema casi de deshidratación. Y eso me repercutía con los latidos del corazón. Pero bueno, pero mire usted, eso me pasó a mí. Entonces yo lo que le dije a la señora, nunca diga que yo he venido por aquí, pero ahora lo digo de manera pública y se lo comenté en algún momento al presidente de la República delante del ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas casi me lleva al cementerio. ¿Qué pasó? Le digo, el ministro no me ha pagado el Seguro Social a todos los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Ruego por favor que me pague. Entonces, tenían casi 2 meses de atraso. Y estas cosas no deben suceder. El área de la salud es el área
más importantes de una sociedad. Más aún a esta distancia que Sí, estamos lejos de de la aquí parte deben tener continental. todo debidamente garantizado. Entonces, concluyendo con la pregunta, siempre va a depender de las autoridades, pero para eso hay que tener diálogos permanentes. Galápagos no debe ser una voz aislada del continente, debe ser una voz que esté siempre presente y para eso requiere tener una cercanía a través del diálogo. Los diálogos no son malos, puede que usted me caiga mal, pero estoy obligada a dialogar. El diálogo a veces es una virtud y el político tiene que desarrollar la virtud del diálogo. Qué bueno que invite al diálogo porque es la mejor manera de construir una sociedad más justa, más equilibrada, más incluyente y podamos solucionar los problemas. Mire, tenemos una telenovela con el tema diálisis. En el 2023 el alcalde Henry Cobos compró 2 riñones. Hasta el día de hoy no pueden funcionar. Inclusive la Junta Ciudadana tuvo que plantear una acción de protección que creo que ahora último ha sido apelada por el representante de salud. Pero esos son los problemas que a diario nos topamos aquí en la provincia. Hay que levantar el teléfono y hay que hablar con los ministros. Hay que molestar, no importa que uno caiga mal. Las acciones de protección sí tienen su efectividad, pero son polémicas que se resuelven a veces con el tiempo. Es mejor ser más efectivo y tener los diálogos directos con las autoridades. Pedirles que ser escuchados. Ahora con las plataformas Zoom, una reunión se puede hacer después de 15 minutos, después de 20 minutos, pero siempre es necesario poner en conocimiento de las autoridades los problemas que se atraviesan en esta importante provincia. Ojalá nuestras autoridades que nos están escuchando puedan acoger esto que la ministra nos está diciendo. Diálogo, evidenciar los problemas, no esconderlos. A veces en diferentes gobiernos de turno lo que han hecho es tapar, evitar que la autoridad que viene de la parte continental vea en territorio los verdaderos problemas. Y eso es lo que nos ha pasado casi siempre. Que quienes están aquí como que dicen, no, cuidado la ministra vaya a ver esto, cuidado el señor presidente vaya a darse cuenta de tal problema, cuidado esto. Y los verdaderos problemas se quedan ocultos. No se pueden esconder los problemas porque la no atención de los problemas en algún momento se va a evidenciar y en la actualidad se evidencian muy rápido porque las redes sociales son una vía efectiva de poner y directa, sí. y directa. Miren lo que acaba de pasar en Nepal. Perdóneme que dé este ejemplo. Sí, las redes sociales llevan a derrumbar todo un gobierno, de la forma más brutal, le diría, más brutal y hasta salvaje. No solo porque quemaron los edificios, usted quema un edificio y después lo reconstruye. Asesinaron a presidente, a la esposa del presidente, a los ministros, acaban de abrir una cárcel, salieron todos los sentenciados, están en una frontera para ir a otro país, etcétera. Es decir, toda una crisis porque decidieron apagar las redes sociales. ¿Y quién hizo la revolución de las redes sociales? La generación Z, los jóvenes. Así es, de ellos depende el futuro y de ellos dependemos nosotros porque ellos son quienes a futuro tendrán el poder de decidir, de gobernar y esperemos construir las bases necesarias para que sea una sociedad de bien. Mi querida ministra, sus palabras finales y gracias de antemano por esta oportunidad que nos ha dado de tener este diálogo y que la gente pueda escucharla. No, muchísimas gracias a usted por esta cordial invitación, por abrir los micrófonos para la ciudadanía que nos escuchó en esta mañana. Gracias por conocerlo a usted. Cuando recién le estreché la mano, le dije, sí, cómo no, asambleísta de la constituyente del 98, y comenzamos a hablar de algunos asambleístas que fueron parte de esa importante constituyente y me fue contando lo que yo quería saber y me lo contó. Muchísimas gracias por haberme permitido conocerlo y poder conocer un poco más las inquietudes que atraviesa esta importante provincia. Cuenten conmigo siempre. Mientras yo sea ministra del Trabajo, haré todo lo humanamente posible y exigible para mí como ministra para poder cumplir con mis obligaciones. Muchísimas gracias y no quiero decir le deseo suerte, no hay que dejar a la suerte el destino de las Islas Galápagos. El destino de las Islas Galápagos y el presente tiene que ser construido con generosidad, con humanidad, pero también con mucha responsabilidad por parte de las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministra. Pausa y continuamos.
Inicio de la pauta publicitaria. La Ponderosa Galapagueña presenta directamente desde nuestra huerta la nueva generación en alimentos saludables. Disfruta la frescura,